Saludos compañeros, nosotros somos el grupo 5, el cual está compuesto por Giselle, Gilbert, Angel y Nayeles y un servidor, José David, el cual le estaremos hablando sobre el cine mudo y diversos temas el cual componen este. ¿Dónde se produce el cine mudo? ¿Cuál es el origen? ¿Desde dónde nace el cine mudo? Se puede decir que el origen del cine mudo inició alrededor de 1894 y perduró hasta 1929. Logró alcanzar su madurez poco tiempo antes de que surgieran las películas con sonido. A finales de los años de 1920, en su tiempo, la calidad visual que tenía el cine mudo era bastante buena y no era distorsionada como muchos hacían querer pensar. Cine mudo. ¿Qué es el cine mudo? El cine mudo es una técnica que proyecta una serie de fotogramas rápida y sucesivamente con el objetivo de crear una impresión de movimiento. Es un espectáculo capaz de mover masas y ha servido para crear un nuevo lenguaje, una forma diferente de decir las cosas, utilizando diferentes técnicas, efectos especiales, trucos y formas de expresión que lo convierte en un arte. Podemos referirnos al cine mudo como una forma de cine primitivo, el cual no posee sonido de ningún tipo. Esto debido a que la tecnología que existía en su época no lo permitía. Una breve historia del cine mudo que le puedo traer es que antes de la década de 1920 la mayoría de las películas que existían no tenían ningún tipo de sonido. Básicamente guardaban el silencio. Antes de que el sonido fuera agregado a las películas, se conocía como la era silenciosa. Entre los estudios e historiadores del cine, el arte de las imágenes en movimiento creció hasta que logró alcanzar su madurez completa y antes que los silencios fueran reemplazados por sonidos y por imágenes que tenían la capacidad de hablar, muchos expertos consideraban que la calidad del cine disminuyó en el proceso del mismo. Al empezar poco a poco a desarrollar la industria cinematográfica, los cineastas descubrieron que la música formaba parte esencial de cualquier película, ya que le entregaban a la audiencia una gran cantidad de señales emocionales con respecto a lo que sucedía en la pantalla grande. ¿Cuáles eran las características del cine mudo? ¿Cuáles eran aquellas características principales que se observaban en el instante que se veía una película del cine mudo? En primer lugar, tenemos las exhibiciones de películas mudas, generalmente no eran en realidad silenciosas porque se acompañaban con música en vivo. En segundo lugar, los pueblos pequeños por lo general tenían un piano que acompañaba las proyecciones. Fue la principal fuente de empleo para los músicos de esa época. Eran comunes las actuaciones teatrales basadas en gestos y más fantasías. El cine mudo se filmaba en rollo de 35 milímetros. El escritor de título se volvía todo un profesional del cine mudo, incluso llegando a ser mencionado en los créditos, al igual que el guionista. Y por último, la mayoría de las películas se rodaban en blanco y negro. Y por último, para concluir este tema de lo que es el cine mudo, curiosidades del cine mudo. El cine mudo tenía algunas reglas absurdas, pues no se podía mostrar el ombligo ni las axilas. Los besos no podían ser por más de 3 segundos y los matrimonios tenían que dormir en camas separadas. Los cineastas y los estudios tenían libertad, pero existían censura por organismos externos y los criterios por los que ésta se regía eran diferentes en cada estado. Hasta aquí mi exposición. Espero que este tema haya sido de gran aporte para todos ustedes. Le dejaré con mi compañera Giselle.
Saludos compañeros, mi nombre es Giselle Rosario y estaré continuando con esta pequeña historia relacionada al cine mudo. Ahora vamos a tocar lo que fue la primera película filmada en la historia, titulada Jardín de Roudaille. Esta película fue filmada el 14 de octubre del 1888 en Inglaterra, en un jardín llamado Grand en Roudaille. Esta película es la más antigua que se conserva en la actualidad. Esta película se basó simplemente en un hombre en particular que les dijo a sus compañeros simplemente que hicieran alguna acción al azar directamente para él poder grabarlos y considerarlo como el inicio de lo que fue el cine mudo. En la historia siempre se ha sabido que los primeros fundadores del cine mudo fueron los hermanos Lumière, que se representaban como los pioneros en el tema del séptimo arte. Sin embargo, se relata que el primer creador fue Louis Prince, 2 años antes de Thomas Edison mostrar su prototipo de cinematógrafo. 7 años antes de que los hermanos Lumière se eligieran como los creadores del séptimo arte, el inventor francés Louis Prince firmaba lo que era en su jardín de sus suegros, lo que fue la primera película conocida en la historia. Ahora conoceremos más del autor, del creador de la primera película relacionada al cine mudo. Nace en el 1842 en una ciudad de Francia. Estudió pintura en París y se casó con Elizabeth White, con quien estableció lo que fue una escuela de arte, aplicando el comienzo de los experimentos relativos a la producción de estos movimientos de fotografía. Tras una primera patente de una cámara con 17 lentes que capta el movimiento, pero desde un punto de vista diferente, construyendo lo que es un nuevo lente de cámara que finalmente funcionaría. Dicha cámara permitiría filmar lo que son la escena en el jardín de Roudaille y posteriormente lo que fue el cortometraje en el puente de Layes. Para concluir la historia, ya para el 1930, el Museo Nacional de Ciencias de Londres produce lo que fue unas copias de fotográficas de las 20 fotogramas de la película, utilizando la combinación de cámara proyector de una sola lente de Louis Prince. La secuencia fue grabada en una película de Kodak de papel fotográfico de 1885 y convertida en 52 fotogramas. La versión digital viene siendo restablecida en la escena del Jardín de Roudaille, producida por el Instituto Nacional de Museo de Fotografía, Cine y Televisión. Dura lo que es 2.11 segundos de largo, ya que la película corre a 24.64 cuadros por segundo. Hasta aquí esta maravillosa historia de lo que fue la primera película firmada o conocida como la primera película del cine mudo. Ahora continuaremos con mi compañero Gilbert. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Gilbert Guzmán y yo les estaré hablando sobre las incidencias de Charlie Chaplin en el cine mudo. Charlie Chaplin nació en Londres el 16 de abril de 1889. Chaplin se desempeñó desde pequeño como actor cómico en los escenarios teatrales de Londres y conoció la pobreza y las desventajas de pertenecer a una clase social poco privilegiada. A los 24, seducido por el flamante fenómeno del cinematógrafo, se trasladó a Los Ángeles para trabajar con Matt Sennett, precursor del género conocido como slapstick, humor centrado en la actividad física, con caídas y persecuciones, y hasta peleas que lindan con el ridículo. Fue desde esos primeros cortometrajes que empezó a desarrollar el personaje de El Vagamundo. En 1915 firmó un contrato con la compañía Disney para protagonizar 14 cortometrajes que también fueron producidos por él. De ahí en más, Chaplin fue uno de los creadores que más dinero ganaban en Hollywood en esa época. Cuando el personaje del vagamundo adopta al niño en la película de Kid, basta con mirar la cara de Chaplin para sentir ganas de llorar. Dice el historiador de cine Mark Wanamaker, que trabajó como asesor en la película biográfica Chaplin de 1992. Uno se ríe con los Cats, claro, pero al mismo tiempo siente piedad por este personaje, por su amor, calidez y humanidad. Nadie había logrado eso antes. Crear comedias que hacen reír y llorar al mismo tiempo.
Fue el único cómico que logró esa transformación y por eso sus películas pudieron ser traducidas a otros idiomas. Chaplin tenía las dos máscaras, la tragedia y la comedia, todo al mismo tiempo. Hola, yo les estaré hablando sobre los hermanos Lumière y el nacimiento del cine. Auguste Maria Louis Nicolas Lumière nació el 19 de octubre de 1862 y murió el 10 de abril de 1954. Y Louis Jean Lumière nació el 5 de octubre de 1864 y murió el 6 de junio de 1948. Fueron dos hermanos franceses, inventores del cinematógrafo, hijos de Antonio Lumière y de Jean-Josephine. Auguste y Lumière nacieron en Besançon, Francia, pero crecieron en Lyon. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso de fotografías estáticas. A partir de 1892 empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un número significativo de progresos notables. De regreso a un viaje a París, Antonio Lumière trajo un kinetoscopio. Los hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un nuevo proyecto que haría realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un aparato que servía como cámara y como proyector. El cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes en el ojo humano. Al comienzo, ellos cargaban las piezas de la cámara filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, Salida de los obreros de la fábrica Lumière, en Lyon, Montplaisir. Fue presentada el 22 de marzo de 1895. Tras diversas presentaciones en sociedades científicas en la Universidad de Sorbona, en Bruselas y otros lugares, los Lumière decidieron hacer una exhibición comercial de sus películas. Finalmente lo celebraron en el Salón Indio del Gran Café en París, un sótano en el número 14 del Boulevard de dos Capucines. El 24 de diciembre de 1895 se proyectaron, además de la salida de la fábrica Lumière, otras películas como Llegada de un tren en la estación de Ciudad y El regador regado. Así con este catálogo, el cine comenzó su historia a modo de documental, como testigo objetivo de la vida cotidiana. Aunque los hermanos dijeron, el cine es una invención sin ningún futuro, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para montar un negocio rentable. Los Lumière enviaban un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido, por ejemplo, a la coronación de Nicolás II de Rusia. Su posición económica y el interés que mostraban hacia la ciencia les hizo menospreciar las posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica. Ahora le hablaré sobre el nacimiento del cine. Cuando se habla del nacimiento del cine, se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. En esta época se desarrolló una verdadera guerra de patentes que desde posiciones nacionalistas defendían la prioridad del invento, principalmente entre franceses, americanos, alemanes e ingleses. Lo curioso es que los extensos debates en torno al tema nunca se centraron entre lo que realmente hicieron posible el cine, sino que entre lo que industrializaron como espectáculo. Pero el cine había nacido muchos años antes, desde la ciencia, pero la ciencia fueron muchos los científicos que contribuyeron de forma decisiva a que ello fuera posible. La necesidad de relatar historias ha llevado desde la época de las cavernas a las distintas civilizaciones, dejen testimonio de relatos pictóricos de sus actividades con el tiempo. Las imágenes se fueron complejizando cada vez más y ampliando sus posibilidades expresivas y narrativas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Angelbert y le voy a hablar sobre la película The Kid. Esta película se hizo en el año 1921, aunque realmente fue
grabada desde el año 1919. The Kid, el chico o el muchacho, según el país de habla hispana, es una película muda estrenada el 6 de febrero del año 1921, como ya había mencionado. Esto es del género comedia dramática y dirigida por Charles Chaplin. En ella destacó el pequeño Jackie Cohan, uno de los dos actores principales y como estrella infantil. En el 2011 la película fue considerada cultura histórica y étnicamente significativa. La película realmente se trata de una mujer joven llamada Edna, interpretada por Edna. Su apellido es Pulvinance, que acaba de dar a luz a un hijo que no quería, y con el dolor de su alma decide dejar el niño dentro de un elegante automóvil de una familia adinerada, junto a una nota en la que brevemente les pide que se haga cargo de su hijo. Pero unos delincuentes que robaron el auto dejan el bebé abandonado en una esquina del barrio marginal. Es allí donde lo encuentra un alegre y de preocupante e inocente vagamundo interpretado por Charles Chaplin, quien si bien en varias ocasiones intenta deshacerse de semejante responsabilidad, se compadece del niño y decide adoptarlo y asumir su crianza. El niño John, personaje interpretado por ya el mencionado Jackie, y el vagamundo sobreviven mediante diversas situaciones, viviendo pobremente en los suburbios, pero a la vez tranquilos y felices. Edna, la madre, que se había convertido en una famosa y adinerada actriz, ese era el sueño de la madre, ser actriz, cuando lo logró, intenta mitigar en parte el constante dolor de haber perdido a su hijo y suele ir a los suburbios para repartir juguetes entre los niños pobres. Entre ellos estaba el chico, o sea, su hijo, y cuando Edna ve la nota de Chaplin, había guardado por tanto tiempo como único antecedente del origen de John. Se da cuenta de que se trata del mismo niño que abandonó, entre paréntesis que había perdido, y finalmente Edna y el chico se reencuentran como madre e hijo, y Chaplin es invitado a vivir con ellos en su lujosa casa. Curiosamente, la misma casa donde lo habían dejado dentro del automóvil lujoso.